Así que ahí está. Bueno, le damos la bienvenida a esta segunda entrevista que corresponde al ciclo de entrevista que denominamos Caminos Compartidos en la Escuela al Revés, una escuela que le ponemos el @ al final, significando esta virtualización que ha sido llevada a partir de la pandemia. Y son caminos compartidos porque en estas entrevistas recurrimos a la experiencia, a la voz de docentes que nos comparten sus vivencias, sus experiencias pedagógico-didácticas para ayudarnos a seguir pensando la enseñanza en estos tiempos tan difíciles. Hoy le damos la bienvenida al profesor Tomás Dalprá. Él es profesor de filosofía, egresado de la Universidad Nacional de Catamarca. En primera instancia te agradecemos, Tomás, este tiempo, esta posibilidad de diálogo y para ayudarnos a aprender junto a nuestros estudiantes del profesorado de filosofía y también el profesorado de Ciencias de la Educación, y creemos que un modo de aprender didáctica, y no solo lo creemos nosotros, sino que son los modos en que hoy la didáctica construye el conocimiento, tiene que ver con la reconstrucción, el análisis y a partir de la voz de sus actores que son los docentes. Te agradecemos mucho nuevamente y bueno, buenas tardes a esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer. Muchas gracias. Tomás, contanos un poquito, contales también a los chicos, porque si yo no estoy equivocada, vos estudiaste de forma prepandémica, egresaste hace muy poquito, pero de pronto tu inserción profesional fue en un escenario totalmente distinto en el cual también te formaste y en el cual también nosotros enseñamos. Entonces, si nos podés contar un poquito cómo inició tu experiencia profesional, cuándo egresaste vos, cómo inició tu experiencia y hasta ahora en qué espacios te has podido desempeñar como docente. Sí, bueno, yo me egresé como profesor más o menos en octubre, septiembre del año pasado. Estuve cursando la licenciatura también en filosofía de manera plenamente virtual y pude tomar mis primeras horas como suplente en el Colegio HUD, en una institución privada acá en Capital, a finales de abril, si mal no recuerdo. Y un tiempito después, 2 semanas después, 3 semanas después, conseguí otra suplencia también en la Escuela Municipal número 1, acá también en Capital. Así que, y estuve desempeñándome en esas 2 instituciones hasta el lunes pasado, 2 días. Tomás, ¿y qué materias, asignaturas o espacios curriculares estuviste enseñando en este tiempo? En el colegio estuve trabajando con filosofía e historia de la filosofía de la ciencia en 6º año de orientación de ciencias naturales. Y en la escuela tuve filosofía en 5º año de orientación en economía y ética en 6º año de humanidades. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron en esta experiencia en esta experiencia profesional que vos iniciaste, cuáles fueron los desafíos, las problemáticas más frecuentes que tuviste que afrontar al momento de enseñar filosofía? Principalmente el obstáculo más grande con el que me topé fue la desvinculación de los alumnos. Me costó mucho en ambos casos, ¿no? En instituciones, me costó mucho conectar, por así decirlo, con los alumnos, lograr altos niveles de participación, diálogo fluido, ese tipo de cosas que por ahí en la presencialidad están más presentes. Sobre todo, digamos, yo hago la comparación con lo que fue mi cursada tanto de los últimos años de secundaria como de la carrera. Y bueno, particularmente en este tipo de espacios, el diálogo, el debate, ¿no? Me parece que cobran un lugar bastante importante. Y bueno, bajo estas circunstancias, eso se dificultó mucho, mucho. Ese creo que sería como el principal obstáculo con el que me encontré. Sí. En este tiempo, porque vos me decís que hasta este lunes tuviste la posibilidad de enseñar y bueno, que era justo el lunes que volvíamos a la presencialidad, que vos decías que era lo que más te gustaba, Sí. y no te tocó, pero ya te va a tocar nuevamente seguro.
pero en el tiempo que tuviste clases virtuales, ya sea sincrónicas o asincrónicas, ¿con qué herramientas tecnológicas, entornos pudiste trabajar para intentar ese vínculo pedagógico con los chicos? En el colegio nosotros usamos la plataforma educativa, que es la misma que utiliza la universidad, por ejemplo, es exactamente igual, digamos. Y en la escuela utilizamos WhatsApp principalmente y para las clases sincrónicas Google Meet. Bien. Y esa fue, cuando vos dices, bueno, en el colegio utilizamos una plataforma, en la escuela otra, ¿fue una decisión institucional o fue una decisión tuya que vos dijiste, bueno, voy por acá porque me parece que es la mejor, la que conozco? En el caso del colegio sí es una decisión institucional, es algo a lo que todos los docentes nos tuvimos que acoplar, no, en ese sentido es obligatorio tanto para docentes como para alumnos que todo tipo de interacción, todo el vínculo pedagógico se desarrolle en esa plataforma. En el caso de la escuela, no. Por lo menos este primer trimestre quedaba a la libertad y al criterio del docente. La mayoría utilizaba, al igual que yo, WhatsApp y algún sistema para videollamadas. Algunos docentes decidieron utilizar aulas virtuales libres como Classroom, por ejemplo. Tengo entendido que a partir del segundo cuatrimestre también iban a implementar la plataforma Juana Manso, pero yo no la llegué a utilizar. Mira. Tomás, y por ejemplo, cuando usabas eEducativa o Classroom, ¿qué herramientas de esas plataformas a vos te sirvieron para intentar esa conexión con los chicos, para construir el conocimiento? Bueno, en el caso de la plataforma educativa, a mí me parece que es muy completa, ¿no? Que ofrece muchísimos recursos, muchísimas posibilidades, sobre todo para, yo en ese sentido creo que soy un poco cuadrado, pero para aquellos docentes que tengan como bastante experiencia o que se animen sobre todo a intentar actividades y distintas estrategias, hay muchas, muchas posibilidades. Foros, salas de chat, videollamadas, actividades individuales o grupales, qué sé yo, incluso interdisciplinarias, ¿no? Permite el cruce con otras cátedras. Eh, bueno, la verdad que es una plataforma muy, muy, muy completa a la que se le puede sacar mucho jugo cuando uno tiene como esa habilidad. En mi caso particular, yo la verdad que estuve como bastante más tímido en ese sentido. Yo no usé mucho más allá que bueno, la posibilidad de subir actividades, de ponerles fechas de entrega. em, Salas de chat hemos llegado a usar, foros intenté usar una vez, pero bueno, con un nivel de participación muy, muy, muy bajo, y hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Y después, por supuesto, clases sincrónicas, eso sí. Tomás, y pensando en estos caminos compartidos, que es lo que queremos trabajar con los chicos del profesorado, tanto de filo como de ciencias, estamos tratando de entender y comprender, bueno, qué significa la planificación, la programación, pero como yo te comentaba cuando te invitaba a la entrevista, nosotras no queremos solamente decir, bueno, planificar es tal cosa, sino también poder entender el significado que esto tiene para la práctica y por eso recuperamos tu experiencia. Al momento de planificar una clase, sobre todo en un entorno virtual, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué aspectos tenías en cuenta? Decías, bueno, tengo que construir mi clase, pero la tengo que planificar. ¿Qué pensabas al momento de planificar tus clases? Eh, Creo que eh, lo que más importancia le daba a la hora de planificar es eh, delimitar bien los contenidos, ¿no? Que quiero poner en cuestión, e intentar no irme por las ramas. A mí eso es algo que me cuesta mucho a nivel personal y además creo que la disciplina, en este caso Los filosofía, filósofos suelen. se presta muchísimo para eso. Uno puede empezar en cualquier lugar y terminar en cualquier otro lugar. Entonces, para mí la planificación tuvo fundamentalmente ese sentido, de encauzar la exposición en el caso de que sea una clase sincrónica o las consignas en el caso de que esté pensando una guía de actividades, ese tipo de cosas.
fue ese digamos, el principal valor que tuvo para mí la planificación en este contexto. Y el momento de limitar ese contenido, como vos decís, nosotros también podemos pensarlo al momento de seleccionar ese contenido en la planificación. ¿Qué tenías en cuenta? ¿Cuáles eran tus criterios? Sobre todo pienso, vos me dijiste trabajaste en una modalidad de ciencias naturales y a su vez de economía, que es diferente también Sí. al campo disciplinar en que nosotros nos formamos. Entonces, ¿cuáles fueron tus criterios al momento de seleccionar esos contenidos, de delimitarlos? Bueno, en el caso ahí fueron experiencias distintas. En el caso del colegio, yo entré a esas suplencias que fue filosofía e historia de la filosofía de las ciencias, y esas materias ya tenían un programa presentado, por lo tanto, yo me seguí, digamos, respeté los contenidos que estaban delineados en ese programa. Donde sí me tomé un poco más de libertades fue a la hora de la bibliografía, ¿no? Pero bueno, en líneas generales los contenidos ya estaban marcados. Eh, de- yo diría que en el caso de filosofía se trataba de bueno, los chicos que sean de filosofía probablemente esto lo van a reconocer, se trataba de la del típico recorrido historiográfico, ¿no? De la filosofía, desde Tales de Mileto en adelante, y se llega hasta donde se llega. Por lo general siempre suele ser muy poquito eso. En Hasta el los caso socráticos. sí, sí, con suerte Aristóteles y gracias. Este, en el caso de historia de la filosofía de la ciencia, yo estuve trabajando codo a codo con otro profe, con el profe Pablo Córdoba, que él se viene formando hace mucho tiempo en ese campo específico de la filosofía de la ciencia. Por lo tanto, ahí había como una propuesta mucho más compleja, ¿no? Que no tenía tanto que ver con un simple recorrido histórico, sino con la presentación de las principales, digámoslo así, los principales ámbitos de la filosofía de la ciencia, los conceptos fundamentales, etcétera, etcétera. Eso en el caso del colegio. Y en el caso de la escuela sí me tocó planificar, muy entre comillas, los contenidos de todo el año, porque no había un programa presentado. La decisión que tomé yo fue eh, para ambas materias, tanto filosofía como ética, no pasar por ese recorrido histórico, sino dividir cada disciplina en esferas o ramas, ¿no? Entonces, en el caso de la filosofía, yo hice una primera unidad de introducción y después 3 unidades relativas al problema del conocimiento, a la ética y a la estética. Y en el caso de ética, de la materia ética, también una unidad introductoria y después una unidad sobre bioética y después una unidad sobre sexualidad y género. Bueno, eso en los papeles, en la práctica apenas pude terminar de dar la unidad introductoria en ética y apenas pude terminar la segunda unidad en filosofía, la relativa a los problemas del conocimiento. Pero bueno, fueron experiencias distintas, digamos, en un caso respetar ciertos contenidos que ya estaban delineados y en el otro caso pensar todo desde cero. Y no solo pensarlo desde cero, sino irlos pensando ya estando en época de clase. O sea, tuve que ponerme a planificar todo eso mientras iba dando las clases. Fue toda una experiencia, la verdad. Y te costó tomar esas decisiones, decir, bueno, ¿por qué organizo, hago una unidad introductoria? ¿Por qué elijo ese problema del conocimiento? ¿Por qué elijo el otro? ¿Cómo fue tomar esas decisiones? ¿O por qué decidiste esos problemas y no otros? Sí, sí, es difícil porque, bueno, un poco como yo decía antes, en el caso de filosofía uno puede trabajar realmente cualquier tema, ¿no? Desde la filosofía se ha dicho todo acerca de todo, entonces es muy complicado hacer un tamiz ahí de decir esto es más importante que aquello. Eh, pero bueno, a mí me pareció que en el caso de filosofía, esa tripartición que nosotros encontramos, por ejemplo, en las 3 preguntas kantianas, que después se traducen en los 3 libros de Kant, la crítica de la razón pura, práctica
y del juicio, es decir, qué puedo saber, qué debo hacer, qué me cabe esperar. Creo que en líneas generales, y además hay bibliografía al respecto, que, bueno, es como que engloban o administran de alguna manera los principales problemas de la disciplina. Eso siempre es discutible, siempre es flexible, siempre está sujeto a modificaciones. Entonces, sí, no es algo, una decisión que uno pueda tomar muy a la ligera, ¿no? Sí, sí, así fue. Tomás, ¿y por qué, y en ese sentido, por qué a vos te parece relevante, más allá de una decisión del orden disciplinar, que es adecuada a mi criterio también, por qué un estudiante de nivel secundario? ¿Por qué un chico que está en la escuela secundaria, a vos te parece que sería oportuno que aprenda esos contenidos? Yo creo que eh, creo que la disciplina ofrece efectivamente algunos conceptos y algunas ideas que pueden ser operativos en la vida cotidiana o a la hora, digamos, de que uno se conforme como sujeto, ¿no? A mí me parece que eh, hay ciertas lecturas que permiten limar un poco la ingenuidad que podemos llegar a tener acerca de ciertas cuestiones, ¿no? Eh, la verdad no es tan sencilla como espontáneamente se nos presenta, con la libertad pasa otro tanto, con el género nos pasa otro tanto, y así. Eh, ese es el valor que yo le encuentro a esta manera de organizar los contenidos para filosofía, ¿no? En vez de pasar por el recorrido histórico, distribuirlo en problemas o en problemáticas. A mí me Bárbaro. parece que eso tiene mayor bajada, si se quiere, a la vida real. Sí, Ahí sí, sí. no, te hacía esta pregunta porque en lo que te vamos escuchando también, como ir haciéndoles algunos comentarios a los chicos que nos estarán viendo en algún momento cuando ellos puedan, pero esto de decir, bueno, cuando vos dices la planificación es, tomé decisiones, ahora esas decisiones las tomé y las justifico en el orden de lo disciplinar, lo justifico en el orden de los sujetos del aprendizaje, entonces ahí vamos construyendo esos criterios al momento de seleccionar. Digo, yo los resalto porque al momento de que ellos puedan escuchar estos diálogos, nosotros volvemos a nuestro foco y decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la programación, la planificación didáctica? Porque es un tema que siempre se estudia y lamentablemente muchas veces queda diluido solamente en términos instrumentales, pero queremos recuperar su experiencia para saber que no es solamente hacer un texto, sino que esa textualidad implica una serie de decisiones, de organizaciones, de dudas, de replanteos. Como vos señales, cuando hablamos de la organización del contenido, no, hay distintas variantes y cada decisión tendrá sus argumentos. Vos decís, bueno, hay una posibilidad historiográfica que es válida, pero que tiene un sentido. Hay una posibilidad por problemas que tiene otro. Y a mí me parece bárbaro esto de que, por eso es que lo queremos conversar, ¿no? Para poder pensar en que al momento de hacer una planificación es una decisión que asumimos y decidimos elegir algo y relegar otro con relación a esto que vos dices, los tiempos, los entornos, los sujetos. Por eso Sí. lo voy como recuperando en estos momentos para que al momento de que los chicos nos estén escuchando podamos volver a pensar en estas instancias. Tomás, cuando vos estuviste dando clases virtuales y vos decías, bueno, en la presencialidad tenemos, como todos sabemos, algunas ventajas al momento de saber cómo se va llevando el proceso de aprendizaje. Sí. ¿Cómo sabías vos, al momento de dar una clase, ya sea sincrónica o asincrónica, que la clase estaba, estaba alcanzando los resultados, no digo el producto, digo los resultados esperados? ¿Qué aspectos, qué situaciones, qué gestos advertías vos en los chicos para saber si había que virar hacia otro lado o si íbamos por el trayecto que habíamos anticipado, más allá de que pueda tener otros resultados, ¿no? A ver, primero voy a responder por vía negativa. A mí me parece que la principal señal o el principal mensaje que a uno como docente le avisa que las cosas no están funcionando es cuando del otro lado no hay ningún mensaje, ¿no? En este caso, el silencio tiene la mayor riqueza comunicativa.
sobre todo en este contexto de clases virtuales que me tocó a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente las peores clases fueron aquellas en las cuales yo no logré que los chicos prendan el micrófono, que prendan la cámara, que participen, etc. Ahí, digamos, que me ocurrió varias veces. Ahí fue como una señal de alarma para mí para decir, bueno, tengo que empezar a replantearme algunas cosas. Ahora, por vía positiva, ¿cómo me di cuenta cuando una clase funcionó, por decirlo de alguna manera? A mí por lo menos no fue algo que yo haya podido detectar en una sola clase, o mejor dicho, en el momento mismo de la clase, sino es algo que yo pude advertir incluso una, dos o tres clases más tarde, cuando, por ejemplo, llegaba el momento en que los chicos tenían que presentar una exposición oral o cuando tenían que mandar alguna guía de actividades resuelta, ¿no? Ahí se transparenta eh, muy, muy evidentemente qué tanto se entendió lo que uno estuvo explicando, qué tan fáciles o difíciles fueron los textos que uno dio para estudiar, quiénes tomaron apuntes, quiénes buscaron en internet las respuestas, todo eso se ve como con bastante claridad. Entonces, por ahí ese proceso de diagnóstico, a mí por lo menos me costó mucho hacerlo en el momento, sino que siempre es algo que se prolonga durante varias clases. ¿Y qué tenías en cuenta o cómo construías las actividades pensando en un entorno virtual? Es decir, al momento de hacer la propuesta, ¿cómo las diseñabas? Bueno, para mí, el, el principal criterio era intentar, bueno, ahí también depende un poco de qué institución estemos hablando, ¿no? Y ahí, digamos, es también importante remarcar cómo cada institución delimita, ¿no? Ciertos lineamientos, ciertas maneras de proceder y pone en juego criterios distintos. En el caso del colegio, donde era obligatorio para los chicos conectarse a las llamadas, eh, hacer todas las actividades, entregar todas las actividades por la plataforma, bueno, eh, lo más importante para mí era que en eso que ellos hagan se vea la lectura, se vea el estudio. ¿Por qué? Porque en el colegio a nosotros nos hicieron trabajar con la modalidad de aula invertida, ¿no? Es decir, eh, que en vez de delegar en el docente la responsabilidad de la exposición y que después los chicos trabajen por su parte la guía, sea al revés, que el momento de la clase sincrónica o presencial, si fuera bimodal, sea el momento de trabajo y que la responsabilidad del estudio quede bajo administración de los alumnos en su casa. Entonces, bueno, en ese caso las actividades tenían que ver con eso, con recuperar ese supuesto trabajo de lectura y de estudio que los chicos tenían que hacer en sus casas. En el caso de la escuela era más delicado porque, bueno, ya no hay un marco institucional que obligue, por ejemplo, a los chicos a conectarse a las llamadas, ¿no? Y de hecho, en el caso de las escuelas, de la escuela, perdón, mis clases sincrónicas no eran obligatorias, porque los propios directivos nos decían, bueno, hay muchos chicos, por ejemplo, que no tienen los recursos para conectarse, ¿no? Eh, y en ese caso, una cosa que se estuvo haciendo, tengo entendido que a nivel municipal, fue trabajar con cartillas de continuidad pedagógica, ¿no? Que serían una especie de resúmenes, ¿no? De las clases que se estuvieron dando en un cierto periodo de tiempo, con contenidos recortados, con algunas actividades de las que se dieron en ese tiempo y que los chicos podían ir a buscar de manera física, ¿no? La municipalidad imprimía esas cartillas cada cierto tiempo, creo que cada 2 meses, una cosa así. Y bueno, aquellos que no tengan acceso a las llamadas o a WhatsApp o a una plataforma, pueden acceder a esas clases de manera impresa. Entonces, eh, en ese caso, lo que yo hice fue utilizar esas cartillas, lo que yo escribía para esas cartillas,
como guía de los contenidos que tenía que dar en las clases sincrónicas y asincrónicas. Fue esa la manera de trabajar que yo usé y en líneas generales funcionó bastante bien. Sí, sí, no digo perfecto, pero funcionó bastante bien. Y en tu experiencia con la clase invertida, ¿cómo te funcionó? ¿Exactamente funcionó muy bien o la inversión fue más compleja? Sí, más o menos. Es difícil aplicar, por lo menos a mí me fue complicado. Yo estoy como bastante acostumbrado soy un poco escolástico, ¿no? Estoy acostumbrado a la clase tradicional, lamentablemente. Eh, es difícil porque por ahí uno se da cuenta que en este contexto, por lo menos bajo la modalidad puramente virtual, esos momentos de interacción, de supuesto trabajo colectivo que implica el aula invertida, no se dan con la misma fluidez o con la misma comodidad que se darían de manera presencial. Entonces, mal que mal, uno puede decir, bueno, chicos, ustedes estudien por su parte y cuando nos veamos en clase vamos a trabajar, pero llega la hora de trabajar y la gran mayoría de los chicos no había estudiado o había estado haciendo trabajos para otras materias. Entonces a uno no le queda otra que intentar recuperar esos contenidos que no se estuvieron viendo. Y bueno, termina siendo un poco una clase tradicional, la verdad es esa. Pero bueno, puede ser, yo creo que tiene que ver con el hecho de que fue puramente virtual. De hecho, los modelos que nos mandaron desde el colegio en cuanto al aula invertida estaban planificados originalmente para la bimodalidad. Exacto. Yo calculo que tendrá que ver con eso, con esa particularidad. Celes, no sé si quieres hacerle alguna pregunta o consulta a Tomás antes que vaya avanzando con otro bloque de la entrevista. Sí, a mí me interesó muchísimo este juego con los contenidos que planteaba él en relación a la disciplina y a la propuesta en sí, ¿no? Entonces planteo, ¿qué objetivos planteaste para tus alumnos? Bueno, depende, fueron objetivos distintos según haya trabajado de manera temática o de manera histórica. Eh, yo sigo mucho a un filósofo español contemporáneo que me parece una cosa increíble porque tiene 30 años y piensa como alguien que tiene 80. Eh, Se llama Ernesto Castro. Y hace poco en una conferencia él dijo, presentando de hecho un curso de filosofía, en la primera clase dijo, bueno, una clase de filosofía sirve para 4 cosas, para que ustedes aprendan a leer, a escribir, a hablar y a escuchar. ¿No? Y me pareció muy interesante la propuesta, digamos, porque lo que en definitiva plantea es que lo valioso de esa clase o lo valioso de esa manera de planificar los contenidos no está en los contenidos en sí mismos, ¿no? No es algo intrínseco a la disciplina, sino más bien es algo que se va adquiriendo, serían las famosas capacidades que se adquieren en el proceso de trabajo. Entonces, a mí me parece que ponerse ese tipo de objetivos, ¿no? Que los chicos mejoren su capacidad de redacción, que hace mucha falta, que mejoren su capacidad de lectura interpretativa, que hace muchísima falta, ¿no? Eh, Ese tipo de objetivos es perfectamente válido utilizarlos para ese tipo de planificación histórica. Porque lo que interesa más ahí es el proceso, ¿no? No tanto las conclusiones a las que llegamos con Aristóteles, sino la manera de leer que tenemos con Aristóteles. Y en el otro caso, en el caso de cómo planifiqué para la escuela, ahí sí ya me interesaba que las capacidades, o mejor dicho, los objetivos a los cuales podíamos llegar a arribar con los chicos, tenían que ver específicamente con los contenidos que yo proponía. Es decir, en relación al conocimiento, adquirir ciertas posturas, ¿no? Incorporar ciertos conceptos y cierta mirada. En relación a la ética, lo mismo. En relación a la sexualidad, lo mismo. Entonces, ahí me parece, digamos, que hay hay 2 maneras de manejarse, que yo creo que son igualmente válidas, ¿no?
Es así. Pensamos, a partir de la pregunta que te hace la Celes, que es muy interesante también para pensar con los chicos, justamente una de las dimensiones de la planificación, que generalmente una cosa es decir qué implican los objetivos, otra cuando ustedes ya van a sus primeras prácticas, formular esos objetivos y después escribirlos en una planificación y después comprender esto que vos dices, bueno, el objetivo tiene que ver no solo con un producto, sino con un proceso y sobre todo que depende de la construcción de esa propuesta. Es decir, bueno, cuando es una propuesta en términos historiográficos, vamos por ciertos objetivos que tienen que ser coherentes con lo metodológico y cuando vamos por una propuesta basada o organizada en la problematización, los objetivos serán otros. Entonces, eso me parece que es fundamental. Sol, ¿querés hacer alguna pregunta a Tomás? Estás con el micrófono apagado. Ahí está. No, profe, por el momento no. Quizás al final me surja alguna duda y Perfecto. Muchas gracias. Tomás, voy a avanzar ahora un poquito más pensando en este diálogo que queremos compartir. Volviendo a tu experiencia profesional en este tiempo, ¿qué aprendiste vos en este tiempo de enseñanza en pandemia? ¿Qué aprendiste vos como profe? ¿Qué nuevos aprendizajes tuviste? Si hubo algunos que volviste a pensar. Es como Sí. amplia la pregunta, pero... Sí, vaya que sí. Bueno, a ver, creo que en primer lugar me parece que nos pasó un poco lo que se suele decir, esta frase tan romántica, tan de telenovela, de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que con la presencialidad y la virtualidad un poco de eso, ¿no? De repente a mí me pasó no solo recibirme, sino empezar a trabajar directamente en la virtualidad y decir, pucha, la verdad que tantas cosas que se pueden hacer en la presencialidad y que por ahí uno no las tenía ni siquiera pensadas. Un poco por eso, un poco ese tipo de cuestiones me pasó. Y después, sí, encontrarme con ese tipo de complejidades, como por ejemplo, qué hacer, tener la obligación de pensar qué hacer con aquel alumno que, por ejemplo, no se puede conectar porque no tiene los recursos. Y que ni siquiera uno tiene en la instancia del encuentro presencial, ¿no? Que podía llegar a tener antes de la pandemia. Y es muy difícil contactarse con el alumno porque, bueno, de última, si uno se lo encuentra en la escuela, aunque no entre al aula, digamos, uno lo puede agarrar un momento en el pasillo y hablar con él y preguntarle qué pasa y qué problemas tiene. En cambio, a mí me pasó, digamos, alumnos que desde que comenzó el año no se habían conectado ni una sola vez, no habían entregado ni un solo trabajo. Uno hace el intento de contactarse con ellos y el famoso visto, ¿no? Clavaron el visto. El famosísimo visto, claro. Y después ya tiene que empezar a buscar otras instancias, hablar con el preceptor para que el preceptor hable con el tutor, rogar que el tutor también a su vez conteste. Por eso digo, creo que como el principal problema, la principal dificultad o una de las principales dificultades es la desvinculación. Eh, de hecho, a mí me sorprendió mucho, digamos, el año pasado cuando vi a mediados de año, a estas alturas más o menos, algunas estadísticas, ¿no? de los niveles de deserción que había habido. Incluso, no digo en educación superior, digo en los niveles de educación obligatoria, primaria y secundaria. Me pareció apabullante, muy terrible, muy terrible. Eh, y bueno, y eso ya tal vez no en un plano estrictamente didáctico, pedagógico, sino a un nivel más amplio, pero me hizo pensar mucho, por ejemplo, en estos prejuicios o en estos sentidos comunes que teníamos antes de la pandemia, por ejemplo, pensar en los famosos nativos digitales, ¿no? Que damos por supuesto que nacieron con un teléfono en la mano y saben utilizarlo de manera productiva, y saben utilizarlo para... Y en realidad no es así. y me incluyo dentro de ellos, ¿no? Porque yo también me encontré con un montón de dificultades.
Entonces, sí, se detonaron como muchas inquietudes y muchas dudas en torno a eso. Tomás, pensando en que, insisto, este es un diálogo que lo construimos pensando en la formación de los futuros docentes y hoy, como digo, en algún momento, porque una de las ventajas que tiene la virtualidad o estos encuentros sincrónicos, que los chicos van a poder ver esta entrevista en distintos momentos, en distintos tiempos, pero ¿qué reflexión, no sé si pensarlo en términos de consejo, pero sí qué reflexión te gustaría compartir con los futuros docentes de filosofía y de ciencias de la educación? Qué complicado. Bueno, hay mucho para decir, ¿no? Uno podría pensar desde qué tan preparados estamos o qué tan acostumbrados estamos a, por ejemplo, eso que yo mencionaba cuando hablábamos del aula invertida. Hacernos cargo de nuestro propio, digo, hacernos nosotros y los estudiantes también en otros niveles, hacernos cargo de nuestro propio trayecto formativo. Pienso esto, ¿por qué? Porque a mí me pasó, por ejemplo, cursar la licenciatura durante el año pasado, puramente virtual y casi sin clases sincrónicas, prácticamente sin clases sincrónicas. Es decir, toda la formación, toda la lectura de los textos, la resolución de las actividades, está plenamente relegada a mí, digamos, no hay nadie más. O en todo caso, si llegara a haber algún tipo de problema, debo ser yo el que activamente busca al profe para pedirle aclaración, para pedirle una consulta, etcétera, etcétera. Y me parece que eso, que puede llegar a funcionar cuando uno ya tiene como ciertos hábitos de estudio, ¿no? Cierto manejo de los textos de una disciplina, por ejemplo, eso de repente se instaló en otros niveles, se instaló en la secundaria o se instaló en los ingresantes de las carreras superiores y creo que no, la verdad que no teníamos las herramientas para afrontar eso. Entonces, me parece que una cosa que habría que intentar hacer es empezar a enfocar esa cuestión de la autonomía en el estudio, ¿no? Me parece que sería como un pilar, se me ocurre, para que la educación en este contexto de pandemia pueda funcionar un poco mejor. Sí, y creo, bueno, comparto con vos esta idea, creo que sería algo que tendremos que pensar en proyectar también para lo que se empieza a denominar una pospandemia, que hay que ver cuándo llega, si llega, pero esperamos que sí, por supuesto, pero decir el desarrollo de estas habilidades que tienen que ver con el autoaprendizaje, con la autonomía, con la administración de los tiempos, que a todos nos cuestan, a los profes, a los chicos, pero que son habilidades que tienen que ser enseñadas y aprendidas, que eso aún mucho más, es más complejo cuando uno solo, como vos dices, lo tiene que resolver. Vamos llegando al final de esta entrevista, nos quedaríamos hablando toda la tarde con vos, Tomás, porque es muy interesante poder pensar y se me empiezan a plantear otras cuestiones que nos va a pasar lo de la filosofía, nos podemos ir por la evaluación, la metodología, y que sería muy bueno y seguramente en algún momento te lo vamos a estar consultando. Y para cerrar este diálogo, me gustaría preguntarte en este ciclo, que como te decía al inicio, se llama Caminos Compartidos en la Escuela del Revés, porque nosotros de alguna manera, inspirados también cuando decidíamos el nombre de estos ciclos y le contamos a los chicos, cuando decíamos, bueno, ¿cómo se va a llamar el ciclo? Y empezamos a pensar también en un texto de Galeano que hablaba de la escuela en patas arriba, y también pensar en la idea del mundo al revés, no sé, vos sos muy joven, pero María Elena Walsh cuando habla del reino del revés. Sí. Entonces, pero pensamos en esto, que la escuela de algún modo fue dada vueltas en este mundo que también fue dado vueltas, pero hay algunos puntos en los que nos encontramos que son comunes. Uno de ellos para los docentes es construir la clase, diseñar la clase, anticipar la clase, entonces compartimos esos puntos de encuentro. Si vos tuvieras que, decía, te comentaba en estos bloques que vamos a trabajar, yo te iba anticipando previo a la entrevista, es si vos tuvieras la posibilidad de sacar una foto imaginaria, de congelar un momento
en el que hayas sido muy feliz enseñando en este tiempo de pandemia, ¿cuál sería? Creo que los momentos más gratificantes han sido aquellos en los cuales tuve participación por parte de los alumnos, porque eran escasos. Sí, Ujú. sí. Entonces, pero me ha ocurrido, digamos, que en determinadas clases, eh, en las dos instituciones, de repente lo que yo estoy poniendo en cuestión despierte inquietudes, despierte consultas, eh, o los chicos se animen, digamos, a poner su propia perspectiva acerca de la cuestión que se haya estado tratando. Bueno, y eso es tremendamente gratificante porque fuera de esos momentos, mi experiencia con la docencia bajo esta modalidad virtual es de mucha monotonía. Es de pasar mucho tiempo sin recibir muchas señales de vida del otro lado. Como digo, la regla general es que los alumnos no prendan la cámara, que apenas prendan el micrófono, ¿no? En el caso del colegio, bueno, por ahí estaba el preceptor que tomaba asistencia, entonces mal que mal, los chicos tenían por lo menos que decir presente, pero después en la escuela no, quedaba plenamente sujeto a la voluntad de ellos. Incluso hace poco hablando con una colega, ella me contaba, ella trabaja en otra institución, eh, y ella les pidió en una clase a los chicos que prendan la cámara, y un alumno, o una alumna, no recuerdo, pero bueno, alguien de la clase le dijo que en realidad nosotros no tenemos derecho de exigir ese tipo de cosas porque ellos son menores, que en realidad es una invasión de la privacidad y si no quieren, no tienen por qué prender la cámara. Yo la verdad que desconozco cuál es el marco legal de todo eso y no sé hasta qué punto tiene razón, pero bueno, digo, eso me parece que manifiesta cuál es la postura a partir de la cual los alumnos se van a conectar a una clase virtual, por ejemplo, ¿no? Suele ser a la defensiva, perfil bajo, participar lo menos posible. Entonces, cuando eso no se da, bueno, es un alivio, es maravilloso. Creo que sí. Y en esas señales y en esa participación que son sensaciones que también compartimos nosotros cuando de pronto vos estás a veces con muchos alumnos que por las distintas razones que ellos manifiestan que pueden o no activar sus cámaras, sus micrófonos, porque también tiene que ver con los nuevos escenarios en los que construimos las clases. Sí, Antes en la presencialidad, bueno, los veías porque estaban ahí, pero había otras ausencias, decíamos en ese momento, pueden estar presentes, pero estar con su cabeza en otro lado. Entonces, sí, sí. las presencias y las ausencias han cambiado en estos tiempos, pero en esas señales, y que digo, nos ayuda a pensar, ¿no? Eso es lo que nosotros seguimos pensando, bueno, hoy cómo pensar esta clase expandida, estas nuevas aulas, estos nuevos marcos que vos decías, hasta dónde los conocemos y no. Y en esas señales, para vos, ¿cuál fue la pregunta o la expresión que para vos resultó más gratificante en este tiempo o que a vos te hizo sentir muy bien, que recuerdes ahora? Eh, Hubo una semana entera, habrá sido antes de las vacaciones fue, así que debe haber sido a comienzos de junio. Hubo una semana donde yo en el colegio decidí no interrumpir la cursada y dedicar las clases, las horas que teníamos de clase sincrónica a hablar con los chicos pura y exclusivamente acerca de cómo ellos estaban experimentando la pandemia, el encierro. En ese momento la cuarentena estaba mucho más estricta que ahora. Cómo estaban atravesando la escolaridad este año en comparación del año pasado. Y fue muy, muy lindo porque ahí los chicos se abrieron muchísimo, ¿no? Empezaron a hablar un montón, varios chicos que no habían participado nunca, empezaron a contar cuáles son sus experiencias, cómo se sienten, cuáles son las mayores preocupaciones que tienen ellos.
cómo ellos mismos de repente están valorando la presencialidad, ¿no? Volvemos a lo de antes, de una manera que antes no se habían imaginado. Entonces, y cómo por ahí, por parte de los docentes no nos damos cuenta, pero estas dinámicas por lo menos de lo puramente virtual, terminan siendo bastante agobiantes para quien no tiene esa práctica, ¿no? Esa cancha en la autonomía del estudio y demás. Entonces, haber tenido esa instancia de charla con ellos y que se hayan abierto y que se hayan animado a contar como con bastante confianza todo lo que les estaba pasando, fue muy lindo porque fue recuperar un poco o volver a tomar un poco de contacto con esa humanidad que hay después de todo detrás de la pantalla, ¿no? Y que no siempre se nota, pero hay humanidad más allá de... Entonces, para mí eso fue una de las experiencias más gratificantes y más enriquecedoras también. Muchísimas gracias, Tomás, por este diálogo, por ayudarnos a pensar nuevamente qué significa hoy la práctica de la enseñanza como un desafío que tiene que ver con múltiples aristas, con la formación, con el encuentro humano, con el vínculo. Vos señalabas en algún momento esto del trabajo colaborativo, trabajé con un profe, el preceptor me ayudaba a esto, hay que ver con el tutor, todo en esa trama de construir clases en entornos digitales, en nuevas modalidades, y vuelvo a pensar en esto último que decías anteriormente, bueno, esa humanidad, ¿no? Porque enseñar tiene que ver con un encuentro humano, fundamentalmente, o por lo menos de nosotros lo pensamos, entonces ayudamos o intervenimos en la formación de personas, y es un encuentro humano en el que mediamos el conocimiento, en el que tratamos de comunicar ciertas saberes que consideramos que ellos los pueden llegar a necesitar, pero finalmente esto que vos recuperas, decir, bueno, fui muy feliz o me sentí muy bien cuando ellos pudieron abrirse, dialogar, y creo que también la filosofía va por ese lado, la posibilidad de diálogo, de discusión, y que a su vez es lo más difícil, ¿no? Porque lo más difícil y lo más desafiante, porque la enseñanza tiene que ver con ese desafío de querer comunicar, enseñar, compartir, pero no nos tenemos que olvidar que ese otro se puede resistir a esa intervención. Y vaya entonces, que lo hace. ahí se dan estas dinámicas que por lo menos yo creo que son una de las cuestiones más interesantes, más desafiantes que tenemos al momento de enseñar, porque no se trata de imponer el conocimiento, sino que de construirlo y de que el otro pueda hacer algo diferente con eso que uno le ofrece. Son cuestiones que por ahí vamos pensando y bueno, este diálogo que construimos nos ayuda muchísimo y sobre todo esto que lo hacemos pensando en los futuros docentes y tratar de contribuir aunque sea un poquitito en este trayecto de formación que decimos ha sido alterado y creo que más allá de todas las situaciones dificultosas, la crisis y la gran problemática que ha presentado la pandemia, también asumimos, por lo menos en didáctica general, que estas crisis son oportunidades de cambio, de volver a pensar, de volver a reconstruir, sin, por supuesto, no olvidar que hay una serie de situaciones que no podemos descuidar vinculadas a las cuestiones sociales, económicas, etcétera, pero que también son oportunidades de reconstrucción y de pensar nuevas posibilidades. Muchísimas gracias, Tomás, por este diálogo, muchas gracias. Aquí está Cele, Sole, quienes, en nombre de quienes hoy hacemos la Cátedra de Didáctica General, te agradecemos muchísimo por este encuentro y por este diálogo tan hermoso. Fue un gustazo, les agradezco a ustedes la invitación y quedo a disposición para lo que sea que necesiten. Yo encantado. Muchísimas gracias, Tomás, y será hasta una nueva oportunidad que ojalá que así sea. Encantado. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Tomás. Voy a detener la grabación.